Adrián, te hago una preguntita. ¿Qué papel cumple la odontología neurofocal dentro de tu centro? Bueno, fundamental, o sea, cualquier paciente que tengas un foco interferente en boca, lo que va a hacer es cortar cualquier tratamiento. O sea, no podemos hablar de curación si no saneamos todos los focos responsables de producir un síntoma. Esto es un campo interferente. Y más del 80% de los focos los encontramos en la boca. Entonces, imagínate la importancia de trabajar con un odontólogo formado en esto para detectar esos focos, que son campos irritativos, que son muy frecuentes encontrar a nivel de dientes, encías, amígdalas, que producen esos fenómenos a distancia y que lo que van a producir es que el paciente continúe con esos síntomas hasta que esos campos interferentes, esos fenómenos irritativos locales, no sean modificados. Y O para sea eso que necesitamos... es como un factor común dentro de los médicos el odontólogo neurofocal, ¿no? Es como que todo lo tendrían que mandar ahí. Exacto, habría que tener, bueno, nosotros tenemos la ventaja, ¿no? Lo tenés ahí, ahí Ajá, vivo, no lo tenés que mandar a ningún lado. ¿Y qué opinas en la misma particularmente de ciudad. la doctora Adriana Rossi? Bueno, es una excelente profesional que tenemos en el instituto y bueno, a nivel de lo que está haciendo por la medicina biológica, también una estudiosa del tema, y bueno, la verdad que es un lujo tenerla en el instituto. Adriana, ¿estás ahí? Sí, Alejandro, buenos días. ¿Qué Hola, tal? Adriana, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Qué estás? Muy tal? buen día. Bueno, te Muy estaban buen día para elogiando vos acá también. el doctor Adrián Di Sanso, como siempre. Creo que es algo que todos, la mayoría de los médicos le agradece esa capacidad que tuvo para formar ese centro y rodearse de los especialistas que necesitaban y sobre todo por la calidad de los especialistas con la que está en las distintas ramas que complementan el centro, con Leonor Santillán, bueno, y en este caso con vos como odontóloga neurofocal. Así No, que, realmente Adrián ha hecho una tarea admirable por este tipo de medicinas y si realmente el cuerpo de profesionales, no es que me incluya, pero realmente son de primer nivel. bueno, Bueno, Adrián, voy a seguir con la doctora, te agradezco por haber estado y te vuelvo a felicitar por lo que lograste en tu centro. bueno, Te muchas vuelvo a gracias, Alejandro. felicitar por todo lo que le permitiste a los médicos aprender a través de traer gente del exterior que perfeccione. Te agradezco por los pacientes que a través de estos años han estado bien, la gente que me agradece haberte a través del programa conocido y sobre todo te agradezco por haber sido un pionero en muchas de estas cosas que hoy todo el mundo se llena la boca, pero cuando lo empezaste a hablar todo el mundo miraba con cara rara porque nadie hablaba de estos temas. Por todo eso te felicito y te agradezco. Bueno, muchas gracias también a vos, Alejandro, por difundir esto que hace también a la gente. Bueno, te mando un saludo grande y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Adiós, Canel. Bueno, le voy a dar el teléfono para que se unan con el doctor Adrián Di Sanso, con el centro doctor Adrián Di Sanso, y aprovecho para hablar porque es el mismo teléfono que le van a tener para comunicarse con la doctora Adriana Rossi. 4-822-88-83. 4-822-88-83 o 4-822-4615. A partir de la 10 de la mañana ya va a haber gente que los va a poder atender para informarle todo lo que necesiten. Por ejemplo, ¿en qué casos, como decía el doctor, la importancia que tiene la odontología neurofocal en el tratamiento, en cualquier tratamiento de muchas enfermedades? Hay muchas veces que, perdón, doctora, como siempre dice la gente, habla si no dejas hablar al profesional, disculpa. En absoluto. Contanos, por ejemplo, ¿en qué caso, siempre hablamos de los campos interferentes en boca y como decía el doctor, un 80% de esos campos interferentes están en boca y como decía el doctor Barreiro, por ejemplo, que una próstata mejor no la podía tratar hasta que no solucionase el problema en boca y tanto. Contanos, ¿es un caso práctico para contar para alguien que nos está escuchando? Por ejemplo, ¿qué pasa si no solucionas ese problema en boca? Sí, hay muchísimos casos para explicar, ¿no? Es decir, antes que nada lo que quiero decir de que la odontología neurofocal no es antagónica a la ortodoxia, sino es más bien un enfoque complementario que amplía sustancialmente el horizonte de la profesión, en donde ambos tienden a fundirse como un resultado de un nuevo orden emergente, así lo definimos, ¿no? Por esto es la importancia, porque tenemos el concepto de teoría de sistemas, donde las partes son una integralidad del todo, por la cual la boca no está aislada, es por esto que médicos y odontólogos debemos trabajar en conjunto.
Lo que ocurre es que cada pieza dentaria está íntimamente relacionada con distintos órganos, glándulas, vértebras, articulaciones, órganos, etcétera. Y este terreno de la odontología neurofocal considera esta relación causa-efecto desde la no linealidad, como lo decía muy bien Adrián, no limitándose solo a retirar metales o realizar exodoncias sin criterio, sino ampliando el criterio terapéutico para no confundirnos y ser nosotros conservadores involuntarios de focos dentales. Por lo cual, esta terapéutica brinda así la posibilidad de prevención en beneficio de la salud. Un ejemplo para saber interpretar un poco tu pregunta, la propuesta neurofocal, es que cuando ejecutamos tratamientos sin materiales adecuados, por ejemplo en incisivos centrales y laterales, tanto superiores como inferiores, podemos causar daños en el sistema urogenital, esterilidad, impotencia, problemas de próstata, flujo vaginal, etcétera. ¿Qué ocurre? Cuando hay un paciente que tiene un problema de próstata, lo primero que hacemos los odontólogos es buscar en esta zona que se corresponde al urogenital si el paciente no tiene desde un contacto prematuro, un metal, un tratamiento de conducto, algo que esté interfiriendo y no esté bien repolarizada la comunicación de esa pieza dentaria con el resto del organismo. Entonces este foco, este campo, porque hay que hacer una diferencia entre foco y campo, el foco es toda interferencia, el campo es toda interferencia que tenemos. El foco es cuando hay presencia de bacterias. Uno u otro va a ser una manifestación a distancia según la correspondencia de esa pieza. A ver si entiendo. Por ejemplo, muchas veces, no sé si eso está bien dicho, en un tratamiento de conducto, por ejemplo, hay una puntita como de pus arriba que no da síntoma. Eso sería un campo. Ese sería un campo interferente, pero si hay pus estamos hablando de un foco interferente. Un foco, que eso puede mejor hacer que retroalimente una infección en próstata, por ejemplo. Como Totalmente, que puede no tener una manifestación local, que nosotros que la gente no le duela la boca, no le duela el diente, pero eso sigue estando ahí molestando. Exactamente. Da una patología a distancia y esa patología a distancia se corresponde a esta señal que está dando esta pieza que clínicamente no nos está dando ningún tipo de información. Claro, y por ejemplo, un implante sería un campo interferente en sí mismo. Un implante es un campo interferente. Y aprovecho lo que pasa es que quiero que digas todo en un solo día y no es lógico, pero por lo menos quiero que queden conceptos claros. La odontología neurofocal no se opone a los implantes. En realidad no nos oponemos a los implantes. Los implantes son un recurso de la odontología que son muy útiles. Lo que tratamos es de que no sean metálicos, que sean circonio, que en el país lamentablemente hay no muy existe, poco de eso. Pero damos opciones. Y si viene una persona y me dice, mira, yo tengo 8 implantes en mi boca. ¿Qué haces a partir de ese momento? ¿Podés, pese a esos implantes, hacer que esa persona no tenga las consecuencias de tenerlos? Hay que comenzar a trabajar con el test de Junec, comenzar a repolarizar cada pieza, se hace con procaína, para restablecer, y nos vamos a dar cuenta, porque a veces tenemos un implante que aparece como mudo, porque decimos que no hay enfermos, no hay enfermedades sino enfermos, y se enferma el que puede y no el que permanecer mudo sin tener ningún tipo de consecuencias por bastante tiempo, hasta que las defensas locales se rompen, y ahí aparece a distancia la enfermedad. Entonces, lo que nosotros hacemos es repolarizar los implantes, pero muchas veces, y voy a poner un ejemplo de prevención, si a mí me viene un paciente que le falta algún incisivo y se quiere colocar un implante, pero este paciente tiene, por ejemplo, un trasplante de riñón o una patología renal, yo no le voy a aconsejar un implante, porque de seguro ese implante va a afectar a ese trasplante o esa patología renal, que ya está existente, porque es como un camino de ida y vuelta entre la zona de impacto a distancia y el microsistema de la boca.
cierto? Entonces, en ese caso se le daría otra solución, algún puente, en lo posible que no sea metálico, que sea de zircón o de circonio, o mientras tanto, de acuerdo a la capacidad del paciente, que sea de acrílico, para poder evitar y hacer realmente una odontología preventiva. Una vez instalado el problema, tenemos los recursos de repolarizar hasta borrar esa memoria de la presencia de ese campo interferente metálico que está en la boca. No sé si fui clara. Fuiste muy clara. Y tengo este ejemplo. ¿Alguna vez te ha tocado, por ejemplo, de una persona que tenga un dolor, yo qué sé, en una rodilla, en un brazo, que hace todos los tratamientos, terapia neural, va a kinesiólogos, o hace tratamientos de medicina biológica, y hasta que no le encontrás el campo interferente en boca, ¿el dolor le persiste? Esto es, diría, cotidiano. Que la gente dice, ya no sé más qué hacer, fui a todos lados, me hicieron todo. Médicos a veces te dicen, mira, yo hago esto y generalmente funciona, en este caso no funciona, no funciona, no funciona. De ahí de la importancia que, como se trabaja en forma integrativa... Por eso Adrián directamente te lo manda, ¿no? Lo primero es detectar si hay campos interferentes en boca. Entonces, Adrián, ¿qué hace? Bueno, velo, fíjate si tiene campos interferentes en boca, por supuesto me dice, esta paciente tiene tal o cual patología. Entonces voy hacia la pieza sospechosa, porque no necesariamente tiene que tener un metal, que siempre es un campo interferente. Puede tener, por ejemplo, un contacto prematuro, o sea, que muerda mal, puede tener una obturación desbordada, puede tener una gingivitis, o sea, una piorrea. Entonces voy y hago el test de dientes y se tiene que producir lo que se llama el fenómeno en segundos de Huneck. Viene el paciente, por ejemplo, con un dolor en el brazo, ¿y qué es lo que yo tengo que pensar? El segundo molar inferior es uno de los responsables de los problemas de dolores en el brazo. Viene el paciente con el dolor, yo le hago el test, y en segundos el paciente me dice, esto es magia, no me duele el brazo. Las rodillas se corresponden mucho con los premolares inferiores, problemas hepáticos, de infertilidad, de vista se corresponde con los caninos. Hay toda una especie de tablita que nosotros tenemos de la correspondencia. Tenemos como un mapa, como la gente que conoce más el tema de reflexología, que en los pies está representado, bueno, en la boca también está representado. La boca también tiene su reflexología dental, ¿cierto? Y cuando hablas de repolarizar, para que la gente lo entienda, estamos hablando que a lo mejor, a ver si lo que estoy diciendo no me alejo mucho de la realidad, son simplemente pequeños pinchacitos con procaína que no duelen. No duelen que en como absoluto. Siempre usamos la droga, yo llamo la droga mágica, que es la procaína. Cada vez es más mágica. Cada vez es más mágica, ahí la encontramos más como la aloe, nunca le dejamos de encontrar cosas nuevas que ayudan a la gente. Totalmente. Y esto de esta forma es como que equilibra ese campo interferente, es como que lo hace que el cuerpo entienda que es parte, que no anule energía, que no mande cosas raras para otro lado, ¿no? Sería algo así como si nosotros estamos testeando, tenemos una seriada de luz, un cable con varias lamparitas, y una de las lamparitas no funciona. Entonces comenzamos a testear, esto me lo van a entender los electricistas, dónde es que hay un falso contacto o se cortó el cable. Repolarizar es hacer un puente, volver a atar ese cablecito y que la lamparita se encienda. Muy claro, sí, es eso, exactamente eso. Qué importante todo esto, ¿no? Qué importante que los médicos cada vez se den cuenta de la importancia que tiene tener un odontólogo neurofocal especializado y idóneo en lo posible, como para complementar esto que muchas veces realmente hasta el médico se frustra cuando no le encuentra solución. A mí me contaba el doctor Barreiro, que es un especialista en próstata, que decía, cuando yo veo que el tratamiento no funciona, antes lo mandaba al odontólogo, ahora lo mando antes de que empiece. Así ya me evito todo ese problema, porque siempre, en mayor o menor medida, siempre algún problemita en boca, algún campo interferente hay. Precisamente, parece que la historia comienza en la boca, ¿no? No siempre está allí, puede estar en otro lado y tener manifestación en la boca, porque, por ejemplo, hay gente que tiene problemas hepáticos y le comienza a doler un canino, y uno lo observa, le saca radiografías, y el canino no tiene nada. Se le hace el tratamiento hepático y el dolor del canino cede.
yo he tenido pacientes que han venido con dolores en los incisivos centrales superiores, que no pueden ni comer, no tienen caries, no tienen movilidad, no tienen absolutamente nada, y la pregunta del millón es, ¿tiene algún problema urogenital? ¿Tiene algún problema en la vejiga? ¿Algún problema en el caso de una mujer en el útero? ¿Usted tiene algún problema en la próstata? Cuando la respuesta es sí, que generalmente es sí, bueno, ahí entra Adrián con su tratamiento de terapia neural o lo que corresponda, y automáticamente cede el dolor en las piezas. Doctora, creo que tenemos para hablar 48 horas, pero bueno, vamos a tener que dejarlo para otra vez. Te digo porque tengo poco tiempo y no quería dejar de felicitarte por lo que estás haciendo con esta asociación de profesionales médicos. APROMEDI, que realmente es algo muy grande, que lo hablábamos con Adrián Di Sanso hace un rato, lo hablábamos con el doctor Daniel Fabricio, y esto que creo que va a crecer mucho y es para bien de todos, y sé que sos el alma de todo esto, así que te quería felicitar por esto también. Te lo agradezco. Todo esto lo hacemos sin tratar, o sea, somos un conjunto de profesionales que tratamos de unirnos con muy bajo perfil. Muchos profesionales se unen. ¿Sabes cuál es el tema? Lo importante es que lograron un objetivo, ya lograron ir al Senado, están planificando una ley para todo esto, o sea, lo importante es mostrar cosas, que es un poco también el concepto de odontología neurofocal, mostrar que vaya un paciente y o mejor que le doy un brazo a través de un tratamiento muy simple poder solucionarlo, y sobre todo la prevención en la boca. La doctora Adriana Rossi, como se va a ver, está en el consultorio de la doctora Adriana Di Sanso, en el centro de la doctora Adriana Di Sanso, así que pueden usar el mismo número, 4-822-8883. 4-822-8883 y 4-822-4615. Doctora Adriana Rossi. 4-822-8883. Ha sido un placer, doctora. Igualmente, Alejandro. Y nos seguimos a través del programa, siguiendo con toda esta gente que estaba esperando tener un odontólogo neurofocal capacitado justamente para asesorar esto que es tan importante en la salud de la gente. Bueno, que muchas tenga un hermoso gracias por fin de semana. elegirme y por el tiempo dedicado. No, Alejandro, por favor, gracias felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Y a todos ustedes, como les digo siempre, gracias, disfruten, sean felices, aprovechen. El doctor Renalles está el próximo 14 en Ramos Mejía, 44-74-3405. Próximo sábado en Ramos Mejía. Recuerden el curso de Leonor Santillán el próximo sábado también. Y bueno, que la pasen lindo, disfruten y sean felices. Hasta la próxima. Auspiciaron, junto a vos, Fundamind, Prevención de la Pobreza y el SIDA, 4-957-7111, Asociación Argentina de Esclerodermia. Hasta acá, junto a vos. Un programa distinto, con buenos consejos para que puedas gozar de una mejor calidad de vida. Para